John, Dios le bendiga, hermano. Hola, hermano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen el atraso, pues tenía unos inconvenientes ahí con la computadora, el celular se me está yendo un poco en collera, como se dice en Chile, así que tenía unos problemitas. Ahí lo dijo el hermano John, que va hoy día a coordinar la plataforma, así que yo me pongo, hermano John, le dejo el lugar. Saludos, hermano. Sí, gracias, hermano. Gusto saludarle, mi hermano, a cada uno de ustedes, hermano Andrés, hermano Oscar, Gracias. hermano Luis, hermano Enrique, hermano Beatriz. Sean bienvenidos. Tenemos el privilegio de contar nuevamente con nuestro hermano Andrés, que nos va a exponer este día el estudio de la palabra de Dios. Así que, bueno, mi hermano Marcos es el que está encargado de acoger a todos los hermanos que ingresan en minutos más al estudio. Así que nosotros, mientras, para aprovechar el tiempo y de nuestro hermano, la gentileza que ha tenido de poder colaborarnos y poder compartirnos hoy día la palabra de Dios, vamos a tener un momento de oración para encomendarnos a nuestro Dios, y de ahí le dejaremos el lugar a nuestro hermano Andrés para que nos pueda exponer en este día el tema que nos trae. ¿Les parece? Sí, hermano. Amén. Muy bien, oremos. Bendito Dios, Señor Todopoderoso, ante vuestro trono de gloria, Padre, alzamos siempre nuestras voces, nuestro corazón y toda nuestra integridad para agradecerte que hayas tenido misericordia de nosotros y nos hayas provisto de este día que ya en nuestro caso ya está llegando al ocaso, valga la redundancia, del final del mismo, y en el cual hemos apartado un tiempo valioso, importante, así como dejamos tiempo para un montón de cosas seculares de nuestra vida, dejamos este momento precioso para poder escudriñar de tu santa palabra, y en esta tarde-noche nuestro hermano Andrés Pong, quien nos ha honrado con su gentileza y con su amabilidad en poder conducirnos en este estudio, nos traerá la exposición de tu santa palabra, bendito Dios. Le agradecemos a él siempre su buena disposición y que tú siempre a él le bendigas y le guardes, le protejas en todos sus caminos. Siempre le añadas a su vida, Señor, la virtud de la sabiduría, del conocimiento, para poder exponer con claridad a tus hermanos en Cristo y a toda persona que demande razón de la fe que en Él está, Padre eterno. Así que agradecemos esta oportunidad y este momento, Señor amado. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, de todos los que estamos aquí presentes, de los hermanos que seguramente van a conectarse en minutos más, también para que podamos, a través de este momento, poder edificarnos, poder atesorar esta palabra como el más rico tesoro para nuestras vidas, y que ella pueda ir haciendo los cambios y los arreglos necesarios en nuestra vida, ciertamente con la disposición nuestra de poder siempre mejorar, Señor, cada día, y presentarnos de una grata y buena manera ante ti, Padre eterno. Te agradecemos esta hermosa posibilidad, Padre, te lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Mi hermano Andrés, le dejamos el lugar. Sí, gracias, hermano John. Muchas gracias, hermanos. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión. Y yo sé que hemos hablado en ocasiones pasadas acerca de Juan capítulo 14 y versículo 6. Sin embargo, tengo una nueva versión de esta parte de la Sagrada Escritura. Yo recuerdo que estuvimos hace como un año o más hablando acerca de una serie llamado Jesús es el Camino, y ahí veíamos cómo encontrar a Jesús, cómo Jesús es el camino para una vida mejor, cómo Jesús es el camino para el perdón de pecados, cómo Jesús es el camino a Dios, cómo Jesús es el camino para echar fuera la confusión religiosa, y al final veíamos cómo Jesús es el camino para ir al cielo. En esta ocasión yo simplemente, amados, quiero presentarles esta nueva versión que estarán los textos, lo que aparezca en pantalla estará en inglés y en español, debido a que esta misma lección la presenté el sábado pasado en un estudio especial que tuve con una iglesia norteamericana. Así de que por esa razón va a estar en español y en inglés. El punto de este estudio, amados, es que vamos a hacer énfasis ahora
en 4 cosas muy importantes que marca Juan capítulo 14, versículo 6. Mire, leamos ahí, por favor, en el versículo 6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Así de que en esta ocasión yo quiero presentar al Señor Jesucristo como Jesús el camino, Jesús la verdad, Jesús la vida y Jesús el medio. Porque eso es lo que yo encuentro en este versículo 6 de Juan 14. Sabemos, amados, que este versículo, como otros muchos de las Sagradas Escrituras, son versículos muy usados para lecciones por el intenso mensaje que observan, el mensaje profundo, el mensaje amplio y el mensaje claro de lo que Jesucristo es. Así de que no duden ustedes que puedan escuchar muchas más lecciones que tengan involucrado el versículo de Juan 14, 6. Ahora, nuestro Señor Jesucristo está tratando su ida a Jerusalén, donde él iba a ser maltratado hasta la muerte. Él iba a ser objeto de maltrato, iba a ser objeto de juicio, iba a ser objeto de burlas, y también tenía que ir al Vía Crucis, así se le llama a la vía donde él llevó cargando la cruz hasta el monte, el Calvario, para ser crucificado y para ser muerto. Todo esto era para Jesús, no era para sus discípulos, al menos no en esta ocasión. Así de que él empieza a anunciar esto que le espera y podemos observar desde el capítulo 13, versículo 33, por favor, léalo conmigo, Juan 13, 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y al hablar estas palabras, amados hermanos y amigos, Tomás, aquel que se identifica como el incrédulo, ya que muchos lo han identificado como el icono de la incredulidad, dijo unas palabras a Jesús y Jesús como respuesta le dijo las palabras que nos van a ocupar hoy. Pero, ¿qué hubiera pasado si Tomás no hubiera preguntado estas cosas que preguntó? Mire, vamos a leer Juan 14, desde el 4 hasta el 6 nuevamente, por favor. Juan 14, del 4 al 6. Dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así de que, amados, gracias a Tomás, nosotros tenemos esas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, unas declaraciones que se prestan para mucha información acerca de el evangelio del Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así de que en esta ocasión, amados, no estamos descubriendo algo nuevo, pero sí podemos hablar desde otra perspectiva acerca de estas palabras del Señor Jesucristo. Jesucristo dice, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. ¿Cómo es esto posible? Bueno, al conocer a Cristo, al conocer su enseñanza, ellos podían entender esto, pero Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos entonces saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino. La palabra camino, amados, es una palabra llena de significado para el judío, porque el judío había escuchado muchas veces
acerca del camino de Dios. Hay declaraciones muy claras en el Antiguo Testamento que nos indican de que hay un camino que seguir, que es un camino ordenado, un camino mandado por Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 5, por favor, 32 y 33. Deuteronomio 5, 32 y 33 dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Así de que Moisés está instruyendo a los judíos antes de entrar a la tierra prometida. Es más, apenas habían puesto en marcha, apenas estaban adentrándose en el desierto. Y el encargo de Moisés es no te apartes ni a derecha ni a izquierda, sino que anda en el camino de una manera recta, derecho, porque el Señor nuestro Dios ha mandado ese camino y el propósito no es para que veas a Dios como un dictador, el propósito no es para que veas que Dios tiene mandamientos muy duros, sino que este mandamiento es para que tú vivas y te vaya bien. Aquí podemos tomar una lección indirecta para nosotros, amados. Cuando nosotros nos salimos del camino, nos va mal. Y lo primero malo que nos pasa es que estamos apartados de Dios. Entonces, a los judíos, de una manera literal, cuando ellos se salían del camino, Dios los entregaba a naciones paganas o a veces Dios los castigaba directamente a los que habían hecho maldad, a los que se habían salido del camino. Entonces, la enseñanza claramente es para que andéis en el camino, y esta era la enseñanza que tenía el judío acerca del camino. Así de que no era un concepto extraño a los oídos de los judíos. También leemos en Deuteronomio 31:29. En Deuteronomio 31:29 dice, porque yo sé que después de mi partida o después de mi muerte, está hablando Moisés cuando antes de morir, antes de irse al monte Nebo, dice, yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Moisés no era un adivino. Moisés no está diciendo algo que él no está seguro. Moisés sabe que el pueblo se va a apartar cuando él muera, porque era la tentativa constante del judío, apartarse de Dios. Aparte de todo, Moisés era profeta, así de que pudiera ser que estuviera echando mano al don de discernimiento, al don de conocimiento. Sin embargo, tenemos aquí una sentencia de Moisés, como en el versículo anterior había dicho, para que vivas y te vaya bien. Aquí está diciendo, bueno, si te sales, pues vas a hacer enojar a Dios, vas a hacer enojar a Dios, vas a hacer que la ira de Dios caiga sobre ti. Una de las cosas por las cuales los judíos se iban a apartar, amados, era por la obra de sus manos. Y esto indica, a mi entender, el hecho de que la idolatría iba a ser uno de los principales objetos de apostasía para el judío en tiempo del desierto, en tiempo de Moisés y después de que Moisés se fue. Así de que esto nos enseña un poco más acerca del conocimiento del camino. Moisés se los estaba enseñando. Moisés les dice, ustedes se van a apartar del camino que les he mandado. Otro versículo interesante es Isaías capítulo 35, versículo 8. Isaías 35:8 está apuntando hacia la profecía que vendría
y está hablando de lo que venía hacia el judío, las bendiciones que venían hacia el judío, y dice, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Bueno, otra sentencia más que nos enseña acerca del camino de Dios en el Antiguo Testamento es el camino de santidad. El camino de santidad, amados. Así de que este camino que vemos en el Antiguo Testamento es el camino de Dios, porque Dios es santo y Él quiere que su pueblo viva en santidad. La palabra santidad lo hemos expresado, lo entendemos de una manera general, es limpieza, es pureza, es apartarse del mal. Así de que el pueblo de Dios podía conservarse en el camino y a la vez santificarse en el camino de Dios. Salmo 27:11 hace una oración para esto. Salmo 27:11, por favor, menciona una parte ahí de la oración. Dice el salmista, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Así de que el salmista nos hace ver que una de las peticiones que era común entre los judíos era pedirle a Dios que le enseñara el camino, y también el motivo por el cual hacían esa petición era por causa de los enemigos. Estar dentro del camino de Dios, amados, no cabe duda que nuestros aquellos antepasados espirituales, los judíos, nos enseñan con la conducta de ellos qué importante era mantenerse en el camino, porque de no hacerlo, pues eran fácilmente presas de los enemigos. Y ahora entramos al Nuevo Testamento, amados. Hay mucho, mucho en el Antiguo Testamento que podemos decir del camino, pero lo que quise yo es ilustrar el hecho de que la idea del camino ya venía desde el Antiguo Testamento. Así de que cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, pues no sonaba algo raro a los judíos. El problema con Tomás es que no sabía cuál era el camino. O sea, él pensaba en un camino terrenal, en un camino secular, no en la figura de Jesucristo como el camino. Y esta misma figura de Jesucristo como el camino, hermanos, pues ese camino tiene una puerta y el Señor mismo es la puerta. En Juan capítulo 10, versículo 7 dice el Señor, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Verdad? Si nosotros leemos desde el versículo 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, Juan capítulo 10, versículo 7 hasta el 9, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Verdad? El Señor está haciendo alusión a los falsos maestros que habían venido antes que Él. Recordemos que hubo 400 años de silencio por parte de Dios. Ese fue un periodo donde muchos engañadores salieron diciendo que eran el Mesías, que eran el Cristo, que eran la promesa del Antiguo Testamento, que eran la promesa de Dios dada por medio de los profetas. Y habían venido muchos, antes que Jesucristo habían venido muchos tratando de engañar a los judíos, haciéndose pasar por personas de Dios. Pero Jesús aquí los está refiriendo a ellos. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aparte de falsos cristos, falsos mesías, tenían también el problema de los religiosos del tiempo de Jesús, y que habían estado ahí por un buen tiempo ya, los fariseos, los saduceos,
Los escribas, estos maestros de la ley que mantenían también engañado al pueblo, engañada a la nación de Israel, de tal manera que habían puesto leyes humanas como si fueran mandamientos de Dios. Y ellos también forman parte de estos que habían venido antes que Jesús, pero que las ovejas no habían oído su voz. No habían oído su voz. Por eso, amados, cuando Juan el Bautista hace aparición, mucha gente le seguía a Juan el Bautista. Por eso, cuando Jesucristo hace su aparición en el mundo, mucha gente sigue al Señor Jesucristo. Muchos estaban esperando esa promesa de Dios. Y al ver a Juan, muchos lo reconocieron como el antecesor de Cristo. Y así también muchos reconocieron a Jesús cuando vino, ya que venía cumpliendo con todo lo que decían de él las Sagradas Escrituras. Y aún Juan había hecho un buen trabajo en presentar a Jesucristo de una manera verbal y luego de una manera física cuando lo vio algunas veces y que se lo señaló a sus discípulos que él era el Cordero del mundo que quitaba el pecado del mundo, era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Así de que Jesús, amados, cuando habla de la puerta, pues habla de esa puerta del camino, el camino que él mismo enseña en Mateo acerca del camino angosto. Ese camino angosto tiene una puerta estrecha, pero también hay un camino ancho que tiene una puerta pues amplia. Entonces dice, yo soy el camino, ese camino es el camino a la salvación. Yo soy la puerta de las ovejas, esa puerta es la puerta que lleva al camino de la salvación. Es una puerta estrecha, es un camino angosto, sin embargo, en ese camino libran todos los que quieran entrar. Y esos todos son desde el Antiguo Testamento hasta el fin del mundo. Todos los que quieren entrar por esa puerta libran, aunque es estrecha, aunque el camino es angosto. Si todo mundo se arrepintiera y se pusiera a los pies de Jesucristo, todos cabrían por él. Así de que él es el camino, a un camino que tiene abrojos y espinos, pero es el camino que lleva a la vida eterna. Así de que, amados, en esa forma menciona también esta figura como la puerta. Ahora, Jesús, amados, para llegar al Padre, él tiene que hablar de esta manera y de otras formas para que sus discípulos sepan de que él es la vía para poder llegar al Padre. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 27, Mateo 11, 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que el Señor, al hablar de esta forma, Él quiere revelar a todos sus discípulos, a todos sus alumnos, a todos sus seguidores, quiere revelar al Padre para que pueda el Padre también tener a estos como hijos. Él quiere, si alguien conoce al Padre es el Hijo, y si alguien conoce el Hijo es al Padre, así de que Él es el medio perfecto para que la persona pueda llegar al Padre y de esa manera poder tener un contacto con el Padre, ¿verdad? Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, que la creemos, nos arrepentimos de nuestra vida sin Cristo, confesamos nuestra fe en Cristo y nos bautizamos para perdón de pecados, es en ese momento, hermanos, cuando se abre ese contacto con el Padre. Es en ese momento cuando se abre el cielo para nosotros y de ahora de en adelante podemos platicar con el Padre, hablar con el Padre, exponerle nuestras necesidades, pero también expresarle nuestra alegría de que Él sea nuestro Dios, darle su reconocimiento al Padre y pedir por aquellos que vienen con alguna necesidad, aquellos que están pasando problemas y estas cosas las podemos hacer gracias a que el Hijo es el camino para llegar al Padre. Sin Cristo nosotros no tenemos ninguna oportunidad de llegar al Padre. Y no solamente eso, amados, que cuando leemos allá en Hebreos capítulo 10, versículo 20, dice el escritor de los Hebreos,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ese camino, Jesús, el camino, ese camino nuevo es un camino vivo, y ese camino nuevo y vivo es el que fue posible cuando Jesucristo murió en la cruz, amados. ¿Se acuerdan qué pasó cuando murió en la cruz? El velo del templo se rasgó por la mitad, y eso indicó, eso fue una forma de hacernos ver que ahora el lugar santísimo estaba abierto para nosotros, estaba abierto para todos aquellos que tuvieran a Jesús como el camino, ese camino nuevo y vivo. No podía nadie entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. En ese lugar santísimo era donde Dios se manifestaba, pero no tenía acceso cualquier persona a ese lugar santísimo. Pero ahora, gracias al cuerpo de Cristo, ese cuerpo, esa carne que fue sacrificada en la cruz, gracias a ello nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Los judíos que obedecieran a Cristo ahora iban a tener acceso al lugar santísimo, que en la figura es el hecho de poder tener ese contacto con nuestro Dios, tener ese encuentro con el Padre, tener esa comunión con Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tener la esperanza y el anhelo de poder estar en el cielo gozándonos con ellos y con millares de ángeles allí y con millares de salvos también. Así de que es interesante esto que nos dice el escritor a los hebreos. Mientras que Lucas también, amados, haciendo referencia al camino, nos enseña de que los creyentes eran conocidos como los del camino. Cuando este Saulo de Tarso iba a Damasco con el propósito de adquirir más poder para hacer más daño a los cristianos, Lucas se refiere a los cristianos como el camino. Dice en Hechos capítulo 9, versículo 2, por favor, Hechos 9, 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Se fija? Hombres y mujeres de este camino. Así es conocido la iglesia, así es conocido el grupo de servidores de Cristo, así son conocidos los cristianos, los discípulos de Cristo como el camino. Lucas lo menciona algunas veces en el libro de los Hechos, dice también en Hechos 18:26, por favor, Hechos 18:26. Dice la palabra de Dios, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Se fija, esta palabra camino era usada también como calificativo de los seguidores de Cristo, pero era usado también como calificativo de la voluntad de Dios, de lo que Dios quería. Así de que es interesante esta palabra, el camino. Hay muchos versículos, amados, en el libro de los Hechos. Lucas quiso dejar bien claro de que se les conocía a los cristianos como los del camino. Y yo recuerdo leyendo acerca de la restauración, del movimiento de restauración que sucedió, empezó a finales del siglo antepasado, se puso fuerte en el siglo pasado, a principios, y a mediados del siglo pasado, pues hubo mucho problema porque hubo grandes divisiones debido a algunas innovaciones que hermanos empezaron a introducir. Pero yo me acuerdo que en ese trayecto del movimiento de restauración, en un momento se conocía a la iglesia o a los creyentes, a los seguidores del Nuevo Testamento, se les conocía como del camino. Lucas nos dejó claro ahí de que era una buena forma, pienso Lucas, siguiendo la inspiración divina, nos dejó esa forma de identificar a las personas que seguían a Cristo como personas del camino. Así que Jesucristo nos dice, yo soy el camino, pero también nos dice el Señor, yo soy la verdad. ¿Se fija? Jesucristo es la verdad que necesitamos, es la verdad que debe de regir. Dice en Salmo 26:3, por favor. Salmo 26:3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en
tu verdad, en tu verdad. El salmista sabía que Dios tenía misericordia de todo aquel que andaba en su verdad. Sabía que Dios era misericordioso, que Dios era un Señor de bondad, pero siempre con esta condición, caminar en la verdad. Salmo 86:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Se fija? La verdad es indispensable para conocer la voluntad de Dios. La verdad es indispensable para afirmar el corazón del hombre. Pero la verdad, amados, también es indispensable para temer a Dios. Porque si no hay temor a Dios, la verdad no se está tomando correctamente. Así de que cuando uno toma correctamente la verdad de Dios, uno se vuelve una persona temerosa de Dios, como Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que a pesar de ser un romano, pues él seguía a Dios y era un hombre temeroso a Dios. Es una de las características que se mencionan de este soldado romano. Dice en el Salmo 119:30, dice, escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Qué interesante este versículo, porque ahora nos da la información de que el camino de la verdad pues debe de ser escogido para caminar en la verdad, para andar en la verdad, para ser temerosos de Dios, pero también dice que esto hace que recordemos, y esto es el temor a Dios, los juicios de Dios. Cuando hablamos de juicios de Dios, amados, podemos remontarnos hasta Egipto, en el tiempo en que los hebreos estaban esclavizados allá y llegó el momento de liberarlos y Dios manda a Moisés y a Aarón para que le digan al faraón que deje ir a la nación para que le adore en el desierto, y el faraón se niega y Dios le manda un juicio y luego el faraón como que accede, pero luego se vuelve a negar y Dios le manda otro juicio. Y así hasta 10 juicios. Estas son las plagas de Egipto. Así de que cuando nosotros escogemos el camino de la verdad, es una buena condición de mantener nuestra vista mental puesta en el temor a Dios, en que Dios nos está vigilando, que Dios nos está viendo y que nosotros, si nos apartamos de la verdad, somos prospectos a ser enjuiciados por Dios. Sabemos que en el tiempo nuestro, Él guarda el juicio para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Así de que estaremos entonces nosotros acumulando ira para el día de la ira. Mientras que en el Antiguo Testamento el juicio venía y se presentaba como ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos ver y confirmar de que Dios sí se está dando cuenta y que Dios conoce y que Dios hace lo que es correcto. Así que nosotros tenemos que escoger el camino de la verdad y tenemos que poner delante de nosotros los juicios de Dios para mantenernos en esa verdad. Cristo, el Señor, el Verbo de Dios, es la verdad personificada que necesitamos. Dice en Juan capítulo 1, Juan 1, y vamos a parafrasear un poquito los versículos 14 y 17. Juan 1, 14 y 17. Y dice, el Verbo habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y luego dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo, ¿se fija? Habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. O sea, en el primer siglo Jesucristo anduvo entre la gente lleno de gracia y de verdad. Los que andaban cerca de él se dieron cuenta de que él estaba lleno de gracia y de verdad. Por eso Juan lo está declarando y lo está dejando escrito, lleno de gracia y de verdad. Mientras que en el Antiguo Testamento la gracia perdón, la ley de Moisés fue dada a los judíos, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, es una ley más grande que la ley de Moisés, porque esta ley se caracteriza por ser la ley de la gracia y de la verdad. No quiere decir que la ley de Moisés haya sido una mentira, pero el punto es que nadie pudo guardar la ley de Moisés. Era una buena ley, era una ley de Dios. Y es una ley de Dios porque todavía la tenemos en la palabra de Dios completa. Pero nadie pudo acercarse a Dios guardando la ley de Moisés. Nadie la pudo cumplir. Por eso Dios ahora envió la ley de la gracia, porque personas que siguen a Jesucristo y que caen de la gracia pueden levantarse otra vez y seguir adelante, pero puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo nuestro Señor, sin necesidad de hacer sacrificios de animales, sin necesidad de llevar el sacrificio ante el sacerdote, etcétera, pero estamos bajo una mejor ley ahora, y entonces esta ley es caracterizada por la gracia y la verdad del Señor Jesucristo. Con razón dice el Señor Jesucristo, yo soy la verdad. Al igual que los apóstoles amados, nosotros podemos aprender de Jesús aquella verdad que le fue dicha a los judíos. Dice la palabra de Dios, dijo a sus discípulos en Juan 8:32, y le dijo a sus discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así de que los apóstoles directamente del Señor Jesucristo, de primera mano, ellos aprendieron de que al conocer la verdad podía entenderse la verdad y de esa manera liberarse. ¿De qué cosa? Pues de la ley de Moisés. ¿De qué cosa? Del pecado. ¿De qué cosa? Del juicio o de los malos juicios de los maestros religiosos de ese tiempo, etcétera. Pablo hace la pregunta en Romanos capítulo 2, versículo 21 y 22. Romanos 2, 21 y 22 dice el apóstol Pablo, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Entonces, cuando dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pues es porque si conocemos la verdad, no, nosotros, si conocemos la verdad y practicamos la verdad, no vamos a enseñar a otro a que deje de hacer algo que nosotros mismos estamos haciendo, porque vamos a estar sujetos a la verdad. Pero si no conocemos la verdad y lo que es el peso de la verdad, esos juicios que deben de estar frente de nosotros, entonces nosotros a lo mejor vamos a tratar de enseñar la verdad a otros, pero nosotros mismos no lo vamos a estar haciendo. Pablo hace alusión a que si bien el judío enseñaba a guardar la verdad, él también debía de observar la verdad ante sus paisanos, ante sus semejantes. Y una cosa muy importante que encontramos en Juan capítulo 17, versículo 17, amados, es que el Señor Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se acuerda lo que dijimos del camino? El camino de santidad, el camino de Dios, el camino de Jehová es de santidad. Pues la verdad es también para llevarnos a esa santidad, porque Dios quiere que nosotros estemos limpios, que estemos puros, que estemos consagrados a Dios, que estemos poniendo a Dios en primer lugar siempre antes que nosotros mismos. Así que Juan 17:17 une el pensamiento de
del camino con la verdad, de que debe de estar llena de santificación o debe de ser para santificar a aquellos que están dentro de ellos. Y seguimos avanzando, hermano, ya me lo terminamos porque nada más vamos a llegar hasta esta verdad. Y yo les voy a pedir por favor que me den oportunidad de una segunda parte en la siguiente ocasión que nos volvamos a juntar, cuando ustedes me pongan allí en su programa. Con mucho gusto yo presentaré la segunda parte, pero hoy vamos a hablar nada más hasta este punto de la verdad y vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Qué sabe el mundo de la verdad? ¿Sabe usted que en el mundo se maneja una verdad relativa? Y también se maneja el hecho de que cada uno tiene su propia verdad, de tal manera que en el mundo en el que vivimos hay muchas verdades. Así de que la verdad absoluta, amados, brilla por su ausencia. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad ante el mundo de levantar la verdad absoluta. Nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de hablar de su verdad, porque esa es la verdad, la verdad. No hay muchas verdades, es una sola la verdad. Pero en este mundo que vivimos, cada vez más se escucha de que hay muchas verdades. Y eso es una falacia, es una mentira, es un engaño del diablo para que la persona no busque la verdad correcta, la verdad básica, la verdad que tiene su fundamento en la sabiduría de Dios, la verdad que puede salvar a la persona, la verdad que da conocimiento necesario para que la persona conozca su condición y pueda tomar la decisión correcta, la verdad que hace que cambie nuestro razonamiento de un razonamiento erróneo, de un razonamiento que se equivoca constantemente, a un razonamiento dirigido hacia lo que es correcto y verdadero. Hay muchas personas que se han levantado diciendo que ellos tienen su propia verdad. Y la verdad, amados, es que en el mundo en el que vivimos, lo que para una persona es una verdad, para la otra persona no lo es. Pero luego llegan a una misma concesión diciendo, bueno, yo respeto tu verdad y tú respetas la mía. Y eso es un engaño del diablo también, porque de esa manera se acaba la búsqueda de la verdad, porque ya cada uno se quiere conformar con su verdad o con la verdad de otros. De seguro entendemos que el hombre, ¿verdad?, se considera muy inteligente, ¿verdad? El modernismo, hermanos, y el humanismo tienen la consigna de hacer creer al hombre que es lo superior, que el hombre, que todo está bajo el hombre, que todo puede controlarse y todo se lleva a cabo por el hombre, que no se necesita una fuerza eh, extrapoderosa o todopoderosa, y hacen ver a Dios como un viejito bonachón, como alguien que puede ver y puede querer y tener mucho amor y mucha consideración, pero está bien, si ese Dios está en nuestra mente, está bien, no hay problema. El problema es cuando empecemos a hablar de un Dios que quiere darnos órdenes, que quiere darnos mandamientos. Entonces estas personas están cambiando o están tratando de cambiar la imagen de Dios a un Dios totalmente diferente al que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y esto es por la inteligencia humana. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿verdad? Eso es lo que pasa con el ser humano. Profesando ser sabio, se hace necio. Entre más sabio se sienta el ser humano, más necio es. Primero a los Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Dice Pablo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, Pablo, sí, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. ¿Cómo lo ha hecho? Con su evangelio, usando a personas sencillas, a personas comunes. No a los sabios de este mundo, no a los eruditos de esta vida, sino a personas como nosotros. Entonces Dios ha enloquecido al mundo porque Dios ha demostrado
que de una manera sencilla y clara el evangelio, que es entendible para toda persona, todo aquel que lo quiera entender lo entiende, y con eso ha enloquecido la sabiduría humana, porque los griegos buscaban la sabiduría y ellos creían ser los dueños de la sabiduría, así de que los filósofos de entre los griegos creían tener la solución a todas las situaciones, y no es cierto, no es cierto. Dios tuvo la solución que todo mundo necesita, la solución para la vida eterna. Y también tiene la información sobre la muerte. Y Él nos dice qué pasa después de la muerte, pero esto lo veremos en el punto que sigue. Así de que el hombre, amados, no sabe su origen, pues él piensa que ha evolucionado paso a paso con el mono. Tampoco sabe su destino, pues cree que al morir dejará de existir. Imagínense. El ser humano cree que en esta vida es muy superior a los animales, pero al morir muere con los animales. El hombre ha inventado la bomba atómica y está escondido detrás de las paredes porque tiene miedo de que vaya a haber una guerra mundial donde van a explotar estas bombas atómicas. Imagínese. Palabras del hermano Wimper. Me reí mucho cuando estaba leyendo este argumento del hermano Wayne. Tremendo argumento, hermanos. El hombre ha fabricado la bomba atómica y se esconde porque tiene miedo de que le va a caer una. Así que el Señor, amados, es el camino. El Señor es la verdad. Él invita a seguirle. Y dice en Mateo capítulo 27:30, por favor. Mateo capítulo 11, versículos del 27 al 30, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es la invitación en esta ocasión, amados hermanos y amigos. Dios invita a través del Señor Jesucristo a venir para recibir la salvación. Si usted ha venido a Cristo y ha caído de la gracia, usted puede hacer arreglos esta noche. Usted puede hacer arreglos en esta ocasión. Se puede orar por usted y se puede pedir a Dios que le ayude a ocupar el lugar que antes tenía, que le ayude para vencer la tentación y el pecado. Si usted, amado amigo, que está entre nosotros, entre los hermanos, usted ha oído lo suficiente para creer que Cristo es el camino y la verdad, usted necesita arrepentirse, confesar a Cristo como el Hijo de Dios y bautizarse para perdón de pecados. Si alguien acepta esta invitación, con mucho gusto le ayudaremos. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención y dejo el lugar a mi hermano que está presidiendo. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Andrés, por este hermoso mensaje que nos ha traído el día de hoy, un mensaje que como siempre, escuchamos de todos nuestros hermanos que nos exponen la palabra de Dios, tienen su profundidad y en este caso no ha dejado de serlo, dándonos una pincelada, porque todavía, Dios mediante, como usted bien lo dijo, haremos los arreglos, si Dios sí lo permite, para que usted nos pueda, en una segunda parte, poder, y segunda y tercera, y las que sean necesarias, ¿no? Porque como usted bien lo dijo al comienzo, cada versículo, cada texto de la Biblia y de la palabra de Dios da para poder ir haciendo una suma de cosas, una suma de características que Dios muestra al hombre y le pide al hombre que tiene que hacer para poder tener la comunión con Él, tener la paz que se entrega a través del Evangelio. Yo quiero dejar a mis hermanos cordialmente invitados para que puedan
tener el tiempo, si así lo desean, de poder hacer algún comentario o alguna pregunta a nuestro hermano Andrés con respecto a la lección que ha sido expuesta el día de hoy. Así que les dejo el lugar, pueden levantar la manito que está ahí o pueden abrir su micrófono si así lo desean. Adelante, mi hermano Oscar. Bueno, hermano, buenas noches. Bueno, primero que nada, gracias a Dios y gracias a mi hermano Andrés por esta exposición. La verdad que son textos que uno dice que son tan conocidos, ¿verdad? O mejor dicho, tan leídos, pero tan poco conocidos, ¿no? Tan poco profundizados. Uno puede ver estos textos inclusive pegados en un sticker por ahí, ¿verdad? Dios es el camino, la verdad y la vida. Inclusive, ¿verdad? Adornando refrigeradores de personas, pero que cuando uno les puede preguntar, y bueno, ¿qué significa eso? La verdad, no tienen idea, simplemente es algo que aparece en algún lugar de la Biblia, ¿no? Sin embargo, si las personas pudiesen tomar atención a lo que significa y lo que dice y lo que ofrece, yo creo que habría muchos más temerosos de Dios, especialmente cristianos. Pero el mundo, como usted bien dice, ¿no? Efectivamente produce una gran bomba y se esconden de las mismas bombas que producen. Entonces es una paradoja, ¿verdad?, de la ignorancia del hombre, ¿no? Porque ellos mismos buscan la destrucción y se esconden de su propia destrucción. Entonces el Señor mira con paciencia todo lo que ocurre y espera que ojalá en el tiempo que Él ha puesto procedamos, ¿verdad?, a afirmar nuestra fe y a darnos cuenta que existe un camino. No existen varios caminos, ¿verdad?, para llegar al cielo, sino que existe un camino, una puerta, y ese camino es estrecho, si lo queremos ver estrecho, pero también puede ser ancho si andamos con el Señor. Así que muchas gracias, mi hermano, por el mensaje. Vamos a esperar las unidades y partes que correspondan, porque son textos que sin duda hay que dedicarle tiempo y hay que profundizar. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Muy gracias, hermano Oscar, por su comentario. ¿Alguien más, mi hermano? Al parecer el mensaje fue muy claro, muy contundente, mi hermano, y creo que lo fue porque es tan importante cuando uno, la verdad, digamos las cosas como son, el hombre cuando quiere hacer lo bueno, lo correcto, no va a poner excusas. Esa es la verdad de la milanesa, como dicen por ahí, ¿no? Cuando se quiere hacer lo bueno, no se debe poner excusas. Cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, siempre vamos a poner una excusa y siempre vamos a querer que en este caso el mensaje puesto por Dios a través de todos los años eh, tenga en nosotros los famosos y mal llamados conflictos de interés, que es lo que usted tocaba con respecto a esta gran cantidad de caminos, gran cantidad de verdades. Y la verdad que mientras usted nos expresaba su mensaje, a mí me llevaba a pensar que siempre es molesto para todo este tipo de pensamientos, de filosofías, en que ellos dicen, bueno, nos respetamos cada uno con su pensamiento, con su verdad, y bueno, dejémonos ahí tranquilamente. Lo que ha hecho mucho el ecumenismo en estos días, ¿no? Estas religiones que no importa si pensamos de una manera o de otra y cómo vemos a Dios, pero ¿sabe qué? Hagamos la paz y llevémonos bien y como Dios es misericordioso tendrá que entendernos y tendrá que comprender nuestra postura. Entonces yo creo cuánto molesta a este tipo de visiones el hombre de Dios que expone la verdad correctamente. Y ya vimos los resultados con los profetas en el tiempo del Antiguo Testamento, lo vimos después con Jesús mismo y lo vimos con los apóstoles, con los primeros cristianos. La verdad es incómoda, la verdad es molesta. Así es, hermano. Así que yo por mi parte muy agradecido y quiero dejar hermano Omar. Gracias, hermano. ¿Tiene algún mensaje? Listo, pues, a usted mi hermano.
Buenas tardes, gracias hermano Andrés por la lección. Nos hace recordar lo importante que es este camino que nos llevará a la salvación de nuestras almas. Y bien, como usted explicaba al principio, estaba leyendo, retomando un poquito ahí el versículo 6 del 14 de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también es el medio para llegar al Padre. Así que creo yo que es importante cuando hablamos del camino que tenemos que transitar, que es un camino no fácil, es un camino siempre angosto, como dice, y también de muchas dificultades, pero es un camino que tú no lo caminas solo, sino que tú vas de la mano con Cristo y Él siempre te va a estar ahí apoyando, ayudando en este camino difícil. El Espíritu Santo te va a guiar en este camino y tenemos todas las facilidades para poder lograr llegar a la vida eterna. Porque es la única forma que podamos nosotros vencer toda clase de problemas de esta vida si estamos aferrados a Cristo. Y la verdad es fuerte, porque a ninguna persona le gusta que le digan que está mal, que está perdido, que está sin Dios, que está sin la salvación. La gente quiere escuchar solamente engaños, mentiras. Cuando uno le dice que, por la palabra, obviamente, le dice que está en un estado de perdición, la gente no quiere aceptar, se enoja con uno, pero que en realidad deberían enojarse con Dios porque Él dejó escrito esta palabra y nosotros solo somos portadores de ella, y ellos tienen que meditar en su condición espiritual porque Dios quiere que todo el mundo se salve, pero si no escuchan esta verdad, es difícil que puedan lograr el objetivo que es salvarnos. Entonces, creo yo que es importante que la gente pueda meditar en esta lección que usted nos ha presentado y seguramente las otras que ahí le mandé la fecha para que pueda considerarlo. ¿Ya? Creo que el 8 y el 29 de octubre lo vamos a tener a nuestros hermanos hasta fin de año, si Dios lo permite. Así que, hermano, muchas gracias y gracias por siempre ayudarnos en esto de la enseñanza. Que Dios les bendiga mucho. Gracias. Gracias a ustedes, hermano. Gracias, mi hermano Marcos, por su comentario. ¿Alguien más para... Hermana Beatriz, ¿tenía usted levantada su manito? Había dos hermanitas que tenían su mano levantada. Sí, no alcanzo a verla, pero el que la sacaron. Sí, hola hermano, hermanos, buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una consulta sobre el significado de una cita que mencionó el hermano Andrés, que fueron varias veces las que la mencionó, y me quedó la duda de Mateo 11, 27, la última parte de ese versículo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Sí. ¿Qué se puede entender por eso más profundamente? Bueno, en este ¿Me tienes caso, que decir? directamente a los discípulos, hermana, el Señor Jesucristo los presentó ante su Padre. Podemos considerarlo más con más detalle en la oración que hace el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 sobre los apóstoles. Guárdalos, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Aquellos que tú me has dado, aquellos que yo te he presentado. Entonces, cada vez que una persona viene a Cristo y se convierte en seguidor de Cristo, es presentado en el sentido simbólico, es presentado con el Padre. De esa manera se nos revela el Padre por medio de Jesucristo. ¿Sí? O sea, es una revelación. En el primer siglo actuaba el Espíritu Santo para ayudar en la revelación. Ahora se nos revela por medio de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo y caminamos en su camino, Él nos revela a su Padre por medio de su palabra. Completo, me queda más claro. O sea, el primer paso es de uno. Sí. Querer ir a Cristo y ya de ahí ya depende o sea, dependemos totalmente de Cristo que nos presente su Padre, pero el primer paso lo da uno. Sí, exacto. Uno tiene el poder de decisión, hermana. Sabemos que somos salvos por gracia, pero uno tiene el poder de decidir, ¿me salvo o no me salvo?
Si decido salvarme, Cristo me presenta a su Padre, me revela a su Padre. Gracias, hermano, me quedó claro. Gracias a Muchas Dios. No sé si había alguien más que levantó la mano, si no, para dejar en libertad a nuestro hermano Andrés y agradecer su buena disposición que ha tenido para con nosotros y como lo manifestaba él, poder seguir con la lección porque hay hartos puntos todavía que quedaron del versículo central que él tocó de Juan y ciertamente vamos a quedar con las ganas de poder seguir escudriñando y esto, como él bien lo decía, seguramente si lo vemos que Dios nos da vida, porque no en un año más, 2 años más, seguiremos encontrando muchas más cosas y como uno empieza a escarbar ya después se va abriendo mucho más el panorama. Así que creo que si no hay ningún hermano más que tenga algún mensaje, algún comentario o pregunta, vamos a concluir agradeciendo a nuestro Dios por esta oportunidad que nos ha dado y a nuestro hermano Andrés y a cada uno de ustedes, mis hermanos, que nos han hecho el honor de compartir este momento. Dios les bendiga grandemente, les guarde, tengamos siempre la misma iniciativa de poder buscar a Dios y sus sabios consejos que son de vida para nuestra existencia en esta tierra y para que la podamos extender hasta la eternidad con Él. Así que, sin más que decir, voy a pedir a mi hermano Oscar si nos puede dirigir una oración, hermano, para que pueda dar por concluido este estudio. ¿Se tiene bien, por favor, hermano? Sí, hermanito. Bueno, oremos. Padre Dios, una vez más, Señor, queremos elevar esta oración delante de su santa presencia. Agradecido, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de tener este espacio y los medios para poder compartir, Señor, esta hermosa palabra que sin duda, Señor, nos anima, nos exhorta a mantenernos siempre firmes, para mantenernos, Señor, en ese camino precioso que es a través del Evangelio. Pedimos, Señor, una especial bendición para nuestro hermano Andrés, quien ha sido el expositor esta noche. Instrumento, sin duda, Señor, un instrumento suyo. Y esperamos, Señor, que le bendiga a él, a su familia, e igualmente, Señor, a los hermanos y hermanas que han estado conectados. Rogamos, Señor, también una especial bendición para aquellos hermanos o hermanas que puedan estar pasando por alguna necesidad. Tenga usted, Señor, misericordia de cada uno de ellos. Por la comunión que tenemos con usted, Señor, estamos siempre agradecidos y le pedimos humildemente esta oración por intermedio de Cristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, mi hermano. Gracias, hermanito. Acá un un abrazo grande, Dios te bendiga. Muchas gracias. Buenas noches, Chao. descanse. Buenas noches, hermano Luis. Gracias por el estudio. Saludos, hermano Luis. Saludos a la Mara Gisela. Gracias, hermano. Un abrazo a la distancia. Chao. Muchas gracias, buenas noches. Hermano Enrique. Dios los bendiga, hermanos. Chao, Claudio.